Listo, las presentaciones se las comparto un momentico. Las presentaciones tienen unos ejercicios, los ejercicios no los necesitan hacer, pues ya el seguimiento lo terminamos con lo que llevábamos y ya pues vamos a avanzar un poco más rápido en los temas tratando de buscar que puedan avanzar bastante en el proyecto, pues porque hay algunos temas que no hemos visto y de pronto van a necesitar en el proyecto, entonces ya es más como ver cuál de los temas que estamos viendo realmente necesitan para aplicarlo. El primer tema, muy cortico, mapas normales. El concepto ya la mayoría deben conocerlo, pero por si acaso, este es el concepto. Nosotros podemos tener una malla muy densa con muchos triángulos para darle el nivel de detalles que queremos, o podemos tener una malla simplificada y a través del normal map falsear todos esos detalles pequeñitos. Entonces si miramos, digamos, en esta parte de acá, realmente son pocos triángulos, cuando lo vemos parecieran muchos, pero realmente lo que tenemos es una textura que nos dice cómo debe reflejarse la luz en X, Y y Z. Pues bueno, realmente en X y Y y emula una profundidad en el eje Z para dar esta clase de efectos. El mapa de normal, pues de hecho hace parte como del flujo de trabajo. En el desarrollo de videojuegos es muy común tener un personaje de alta densidad de polígonos hecho normalmente en un software como ZBrush. De este modelo, digamos, de alto poligonaje, lo que se hace es extraer el mapa de normal junto con las otras texturas y luego hacerle la retopología para luego aplicarle el normal map y que emule ese que tenía bastantes polígonos pero realmente teniendo poquitos. El código para incluir los normal maps en los shaders que hemos hecho hasta ahora es muy cortico. Lo que se hace es que se declara una textura adicional, que en este caso yo llamé normal, sigue siendo un sampler 2D, y le aplicamos el mapa V, que podría ser el mismo mapa V de la textura original. Si miramos aquí, estoy usando la misma variable, pues no declaré ningún input adicional en la estructura input, y ya luego lo que hacemos es desempacar ese normal y lo que vamos a modificar es que lo vamos a normalizar. No sé si así es como lo había estado haciendo Santiago o si tiene algo diferente. De hecho, sí, pero salía igual mal. Listo, revisa igual De hecho, que... de hecho, de hecho, yo lo Sí, que le hacía era pues, quitarle el paquete dentro de la misma línea. Pero, pues, del normalize. ¿cómo? Pero y también estás haciendo el normalize. Sí, No, no sabría entonces de pronto por qué es. Tendría creo que que le mirar hacía el impact.normalize, algo así. de En fin. pronto. Y bueno, nosotros podemos aparte ponerle un factor fuerza, que es esto que vemos acá. Aquí, bueno, voy a cambiar el tamaño, a ver si se alcanza a ver un poco más. Aquí yo puedo modificar como qué tanta fuerza o qué tan poquita fuerza le aplico al normal map. Para poder modificar la fuerza, que este pues de hecho era como originalmente uno de los ejercicios, lo que hacemos sería esto. Podemos tener un parámetro fuerza que tengo acá, pues lo tengo también declarado en la propiedad de modo que lo pueda tener serializado. De hecho vamos a poner que se pueda poner negativo, desde -2 hasta 2. Y acá, después de desempacar las normales, que nuevamente es otro sampler 2D, y le hago el mismo text 2D que hacemos siempre con las texturas, lo que voy a hacer es multiplicar el valor de R y el valor de G por la fuerza, que son los que me van a permitir modificar el impacto que tiene el normal map sobre el objeto. Recuerda, Ángel, silenciar el micrófono. Gracias. Y acá ya entonces aplico nuevamente el normalize sobre el mapa normal, pero después de haber sido multiplicado. Como resultado, ya acá tengo un control adicional para el parámetro. Bueno, en este caso no guardé, o no tengo puesto el que es. No tengo puesto el que es.
custom normal base. Y acá cuando yo pongo valores negativos, lo que está pasando es que el relieve ya se comporta de forma opuesta como lo tenía ahorita, y lo que era relieve ahora es hueco y lo que era hueco ahora es relieve, y cuando lo multiplico por un valor positivo pues cambia ese comportamiento. ¿Qué pregunta tienen hasta ahora? Por ahora no. Listo, súper bien. Y miremos que este mismo concepto lo puedo aplicar combinándolo con el de movimiento, por ejemplo, y ponerle alguna textura que se mueva, pues algo como esto, por ejemplo. Le puse velocidad 0. Digamos, podríamos hacer que el mapa de normales que tiene el personaje se mueva, pero que la textura original se quede quieta, para dar un efecto. Si quisiéramos hacer algún tipo de efecto, como por ejemplo que el personaje va a explotar, podría empezarse con un normal map moviéndose dentro de él antes de empezar pues como a afectar la malla. Inclusive podemos combinar esto con el concepto de máscaras para aplicar ese movimiento o aplicar ese mapa normal solo en una zona específica de la textura. ¿Alguna pregunta de pronto hasta ahí? Listo, vamos avanzando por acá a este de acá. Profe, Beni, yo Sí. tenía una duda, pero es más respecto pues al trabajo en Unity como tal, porque, o sea, yo el proyecto lo comencé pues en 3D normal, pues sin problemas, y gracias a Dios realmente porque, pues, o sea, yo no me había percatado de que Unity, el HDR no tiene, pues, o sea, uno no puede hacer shaders en HDR. Pues, a los Sí, únicos shaders que puede hacer son los gráficos. sí, o sea, uno puede hacer shaders en LW, pues en URP y en HRP los puede hacer o con shader graph o nativos. Pero esta plantilla que nosotros utilizamos acá no son shaders completamente nativos. Siempre que utilizamos el surf es el shader lab, que no es shader completamente nativo, sino que es código nativo puesto en una plantilla de Unity. Entonces sí, a menos de que lo modifique para que sea completamente nativo, no le va a funcionar. Que de hecho me di cuenta de eso y yo como que, pues, porque estaba tratando de convertir el documento para tratar de utilizar unas cosas pues que había pillado en, que se podían hacer en HDR, pues porque por ejemplo el HDR tiene intensidad para los colores, que es una cosa que es muy útil, porque Sí, les da, digamos, que mucha más potencia, el hecho de que tengan intensidad, modificarles pues la intensidad dentro de los colores, pero eso no nada más, pues eso nada más lo tienen las funciones pues del HDR, cuando empezando pues a probar cómo funcionan los shaders, no, me dejó todo rosa y yo como que, ay no, joder, no dejémoslo del pasado. sí, sí, ahí están pues como varios de los problemas. De hecho, no sé si todos han utilizado el HRP. El HRP tiene varias ventajas, como por ejemplo maneja de forma nativa una luz y una neblina volumétrica, pues volumetric fog y volumetric light los maneja de forma nativa. Aparte permite emular, pues la forma en que se comporta la luz es muy diferente, porque inclusive las cantidades son muy altas. Cuando uno mira la intensidad de la luz por defecto es 10.000, pero es porque ya está en lumen, sino en una unidad como inventada de juego, por así decirlo. Eh, pero también es un modo que ha venido presentando muchos cambios muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, uno vio un tutorial de HDR, de HDRP de hace, no sé, 6 meses, y cuando uno crea un proyecto en HDRP se da cuenta que ya es muy diferente el tutorial que vio. Entonces, por ahorita pues recomiendo que manejen con cierta cautela los modos alternos de Unity, que serían el URP y el HRP. El URP me parece que ha estado mucho más estable, pero bueno, pues ya igual cada uno, dependiendo de las necesidades, utilizará un modo u otro. Ahora aquí en este momento lo que quiero que veamos es cómo vamos a calcular los bordes. Entonces no sé si alcanzan a ver ahí que el personaje tiene bordes. En este caso en particular pues le puse un renderizado un poco más toon.
Para lograr eso tiene dos características. Tiene un modelo de luz que hace que la sombra sea discreta, es decir, miren, si miran la cara, o hay luz o no hay luz, pues hay sombra o hay luz, y aparte tiene como el borde negro resaltado. Un poco, pues mucho más sencillo, pero un poco el estilo como que manejaría Borderlands, por ejemplo. Pero nuevamente mucho más simplificado, pues este no tiene el nivel de detalle que el de ellos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para calcular bordes en un videojuego y cómo funciona este tema de la luz, que como les estoy mostrando acá tiene una luz personalizada? Pues de hecho, para que veamos el comparativo, voy a poner el personaje normal. Y lo pongo con el base. Ya entiendo, modifiqué. He modificado lo que no era. Pongo por acá el personaje y creo otro para el personaje. Listo, aquí podemos ver la comparación de cómo se veía originalmente y cómo se ve después de modificarle el tema de los bordes y de cómo se comporta la luz. Si miran, el de la izquierda es utilizando el shader nativo de Unity, el estándar, y el de la derecha es utilizando el shader que yo hice. Si miran nuevamente, el comportamiento de la luz es muy diferente. Aquí el comportamiento de la luz es que la sombra, digamos acá en la pierna que se hace una sombra, esa sombra se empieza a difuminar muy lentamente hacia la derecha. Lo mismo en la cara, la sombra se difumina muy suave, mientras que acá en este modelo de luz la sombra es un corte mucho más brusco. Pues de hecho la sombra responde a un comportamiento que podemos ver acá, y es este es el comportamiento que está teniendo la sombra. La sombra es muy oscura, luego hay una transición muy cortica y luego pasa a ser completamente blanco. Ese es el comportamiento que está teniendo la luz. ¿Alguna pregunta de pronto como de lo que yo hasta acá, del concepto de lo que está ocurriendo acá? Estoy detectando bordes y haciendo un modelo de luz diferente, de modo que las sombras se comporten diferente. ¿Alguna duda de ese concepto hasta ahora? Bueno, lo único que estás ahí como tal es diciéndole a Unity simplemente como que reciba la luz diferente en el objeto, ya. Pues no estás como tocando la luz como tal. Sí, es diciéndole al objeto que utilice diferente la luz, exactamente. Pero la Ah, luz está quieta. ¿Alguna otra pregunta de pronto? Listo. Recuerden que tienen el canal de chat para preguntar los que no tienen micrófono. Bueno, antes de entonces de entender esto, pues vamos a entender dos cosas primero. Uno, vamos a entender un poco cómo funciona la luz. Dos, vamos a entender cómo se calculan los bordes. Entonces, lo primero es que recordemos cómo funciona el producto escalar. El producto escalar es una operación que existe entre vectores y nos va a tener una característica, y es que ese producto escalar, ahora aquí para hacerles el dibujo de los vectores, el producto escalar, tengo acá, esto era de otro curso, vámonos por acá. El producto escalar va a tomar un vector que va a ser este de acá,
va a tomar un segundo vector, que sería este de acá, y va a calcular un valor que va a depender de forma proporcional a el coseno de este ángulo que separa esos dos vectores. Entonces, al coseno de este ángulo de acá. Y el resultado de esa operación no va a ser otro vector. Recordemos que este de acá, esto es un vector que tiene sus componentes i, j, k, y este es otro vector que tiene sus componentes i, j y k, pero el resultado del producto punto va a ser un escalar, o pues de hecho también se llama producto escalar, pues sí, es precisamente porque el resultado es un escalar. Entonces aquí escalar va a ser la salida de la operación del producto punto de este vector con este vector, y el resultado nuevamente va a depender del ángulo que lo separe. Específicamente como se hace la operación es que se calcula la magnitud de este vector de acá, la magnitud de este vector de acá, y se multiplica por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo. Digamos que este vector de acá, el azulito, tiene un componente que es 2 en i, 1 en j y 0 en k. El k normalmente nos representa el eje z, que en este caso sería la profundidad, y si miramos este vector azul está completamente plano. Y este vector de acá nos va a dar 2 en i, 0 en j porque no se está moviendo en y, y 0 en z porque no se está moviendo en z. Lo que sigue ahora es calcularle la magnitud. Para calcular la magnitud de un vector, lo que hacemos es que vamos a elevar cada valor al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, 1 al cuadrado y 0 al cuadrado, pues en este caso lo puedo ignorar porque es 0, y se suman. Luego de sumarse se le saca la raíz. O sea que en este caso vamos a tener raíz de 5, que sería 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado 1, raíz de 5 me daría por acá. Y en este caso de acá me daría raíz de 4, que es igual a 2. Y supongamos que el ángulo entre ellos sea 15 grados. Así que vamos a calcular coseno de 15. Coseno de 15 grados. Pensé que me lo iba a calcular acá. Aquí Google por defecto hace la operación en radianes, así que lo tengo que convertir a grados. Lo puedo multiplicar por 180 dividido pi. Listo, pues creo que ahí no, pero lo hice al revés, multiplicado por pi dividido 180. Ahora sí, y en este caso me da 0.96 multiplicado por los otros dos números que les había dicho acá, que era raíz de 5 y 2. Entonces multiplicado por 2 y multiplicado por raíz de 5, y me da 4.31. Entonces el resultado de todo este producto punto sería un escalar que es igual a 4.31. Y aquí estaría el resultado. Suponiendo que no me equivoqué, puede que me haya equivocado en algún momento en alguna de las operaciones, no tengo certeza en ese momento. Pero raíz de 5 debe dar poco más de 2, y poco más de 2 multiplicado por 2 tiene sentido que dé más de 4, pareciera estar bien. Aquí, sí. Listo, sigamos por acá. Este es el concepto de producto punto, ya todos igual lo habían visto. Este es más como un repaso de cómo funciona. ¿Alguna pregunta hasta ahora de cómo funciona el producto punto? No, nuevamente por si acaso, magnitud de un vector multiplicado por magnitud de otro vector multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. Ahora, esa operación es supremamente útil en el desarrollo de varios de los juegos por varias razones. Una de ellas es que de hecho así es como se comporta el modelo de luz por defecto. Entonces miremos acá, en la línea
naranjada nos va a representar la luz. La luz, supongamos que esté acá, acá está el sol, la luz direccional se comporta como el sol y dice que todos los vectores son paralelos entre ellos, los de la luz. Entonces cuando yo tengo un sol acá, ese sol ilumina con la misma dirección todas las caras del objeto. Esta línea anaranjada no me representa exactamente la dirección de la luz, porque eso diría que la luz está por acá, sino que me representa la dirección de la luz reflejada o una dirección que apunta hacia el sol, que sería esta de acá. Entonces el sol está por acá, el sol pega acá y rebota hacia allá en la misma dirección que pegó, pero pues con sentido completamente opuesto. Y nuevamente va a ser igual en todas las caras. Sería diferente si fuera una luz radial, pues como un punto de luz, porque ahí sí la dirección sería diferente. Aquí estamos hablando de la dirección de la luz, del directional light de Unity, que es paralelo entre él. Pues cada línea es paralela entre ella. Y vamos a hacer el producto punto con un vector que es perpendicular a la cara. Entonces miremos acá, yo tengo cada cara y esa cara tiene un vector perpendicular que la representa. Ese vector perpendicular, esa información de ese vector perpendicular ya lo tiene Unity. Unity ya tiene la información de los vectores perpendiculares de cada objeto. Que de hecho viene junto con el mapa de UV. Es decir, cuando uno exporta un modelo, supongamos desde Blender, ese modelo va a llevar pues como una información implícita que le llega al motor de videojuegos, que son el mapa de UVs, que ya vimos cómo utilizarlo a través de la estructura input, y aparte también lleva la información del mapa de normales. Si uno quiere, uno puede decirle a Unity que él calcule las normales o que utilice las normales importadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, muchas gracias. Listo, ahora miremos que el producto punto, al trabajarse con el coseno, tiene unas particularidades. Y es que si los vectores son perpendiculares, miremos qué pasaría. Un vector perpendicular quiere decir que tiene una separación de 90 grados. Coseno de 90 es 0. Así que los vectores que sean completamente perpendiculares, algo como esto, el producto punto entre ellos me va a dar 0. Y los vectores que sean paralelos, o sea, si este estuviera por acá acostado y apuntando en la misma dirección, pues porque también podría ser 0 si apuntara en dirección opuesta. Bueno, no, más bien ahí sería 180 realmente. Si es 0, me va a dar coseno de 0, que es 1, y me va a dar el 100%. Entonces miremos acá eso qué implicaciones tiene. Y acá está. Este producto punto, por ejemplo, en esta cara, que el producto punto me va a dar coseno de 0, me va a dar tal cual la intensidad de la luz. En este caso la intensidad de la luz es 0.75. 0.75 sería el valor que quedaría en esta cara de acá. En estas caras de acá, por ejemplo, se forma un ángulo. La luz tiene un ángulo de 45 grados y este tiene un ángulo de 0, así que me daría coseno de 45 y me va a dar este valor que se ve acá, que es de 0.53. Esta otra cara de acá, que tiene casi la misma inclinación que la luz, la inclinación de esta era de 60 grados, me va a dar coseno de 15 grados, me va a dar 0.72. La de esta cara de acá arriba, que sería 90 grados, coseno de 45 grados, porque igual entre 45 y 90 y 45 grados me vuelve a dar el mismo punto 53. Y bueno, estas caras de por acá atrás ya me van a dar valores de 0, porque me va a dar un valor de más de 90 grados. Me va a quedar en la cara en el cuadrante en donde todo me va a dar negativo. Entonces esta cara de acá, que no se alcanza a ver, estaría completamente negra. Suponiendo ahora que la luz fuera 0.5 y que la inclinación de la luz fuera 0 grados, o sea que la luz está acá, esto es lo que pasaría en la cara que está arriba del todo. La cara que está arriba del todo se va a ver completamente oscura, porque el vector perpendicular es este y el ángulo entre
entre ellos es 0 grados. Mientras que acá, por ejemplo, el ángulo ya sería como de 60 grados, acá de 0, acá de 15 grados y así sucesivamente. Entonces van a quedar unas caras más oscuras que otras. Preguntas hasta ahí. Bueno, cuando yo les digo entonces que uno puede crear su propio modelo de luz, es que uno podría decirle, bueno, yo ya no quiero que el modelo de luz sea con un producto punto, sino que sea con cualquier otra operación que yo me quiera imaginar, y él igual pues funcionaría. Obviamente no se va a ver natural, pero es algo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos modificar esto, nosotros podemos modificar cómo se comporta la luz. En este caso de acá que están viendo, la luz se comporta diferente, haciendo que solo, digamos, afecte en ciertos ángulos, se va a ver de una forma, y para otros ángulos se va a ver de otra forma. Pues digamos que eso es de fondo lo que está ocurriendo en este de acá. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Bueno, voy a usar ese mismo concepto entonces, pero para algo diferente, que es la detección de bordes. Entonces ahora acá lo que voy a hacer es utilizar el mismo concepto de producto escalar. Bueno, no, ya me acordé algo importante antes. Acá yo lo estoy haciendo un vector perpendicular por cada cara, pero eso es para el ejemplo. Realmente cuando lo trabaja el motor lo hace por cada vértice. Entonces en cada vértice tiene unos vectores normales. Inclusive algo interesante es que nosotros podemos modificar ese suavizado que tienen esos vectores normales. Pues si yo acá tomo el personaje, pero el modelo, ¿dónde tengo el modelo? Un segundito. Acá está. Acá uno podría decirle que me calcule las normales, pero que me las calcule con un vector perpendicular por cada vértice, algo como esto. O le puedo decir que empiece a calcular más vectores normales entre este cambio de esta cara y esta cara, y como van a quedar más vectores perpendiculares, lo que va a pasar es que pues me va a calcular, digamos, uno acá y otro acá. Pero yo le puedo decir que me lo suavice y calcule más vectores entre estas dos caras de acá. Le puedo decir, digamos, que lo haga con 15 grados y miren que se empieza a suavizar. Por acá todavía no está suavizado. O le puedo decir que lo haga con 90 grados. Entonces ya se empieza a suavizar mucho más. O con 180 grados. Aplicar y ya ahí está mucho más suave. Cuando volvamos a ver el tema de modelo de luz, vuelvo y les recuerdo esto. Se los muestro con un modelo low poly que se nota mucho más. Ahora acá vamos a usar este mismo concepto del producto punto, pero para encontrar un borde. Primero pues tenemos que empezar por partir de cuál es el concepto de un borde. Un borde, en este caso que estamos hablando de un entorno tridimensional, los bordes serían estos de acá. Si digamos que, bueno, no, el concepto de borde, empezando por algo importante, depende de la cámara. Lo que yo percibo como un borde dependerá de yo dónde estoy mirando. Yo en ese momento estoy mirando mi monitor, y para mí un borde es justo la parte de la pantalla que cambia y se vuelve la pared, por así decirlo. O sea, yo empiezo a mirar mi monitor y de fondo está la pared, y el momento en el que hay ese cambio entre pantalla y pared es lo que uno considera un borde. Entonces siempre que uno tiene un objeto tridimensional, pongamos por acá un cubo, el concepto de borde, pues cuando yo lo estoy mirando desde acá, estos son los bordes, pero cuando yo lo empiezo a mirar desde arriba, ya estos de acá son los bordes, ¿cierto? El concepto de borde va a depender de yo desde donde lo estoy mirando. De hecho, por ejemplo, si lo mirara desde acá, tendría estos bordes de acá, aparte pues de estos bordes de acá. Así que después de entender que el concepto de borde va a depender yo desde donde lo estoy mirando, pues va a ser el extremo que me hace como el cambio de ángulo muy brusco
a otra cara, estos serían los bordes. Por ejemplo, aquí este sería un borde, aquí este más o menos es un borde y aquí este también más o menos es un borde. Entonces yo necesitaría que, visto desde una cámara desde acá, yo viera algo como esto, viera todo de un color y viera los bordes de un color diferente, que nuevamente los bordes serían este de acá y este de acá. Este también es un borde, pero ese ya está tan perpendicular que no lo alcanzaría a ver nada del todo. Y en este caso, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con el producto punto, pero no entre la luz y el perpendicular de cada cara, sino entre la dirección de la cámara y el perpendicular del objeto. Entonces en este caso, cuando hago ese producto punto, estos por ejemplo me van a dar 100%, 100%, 100%, 100%, pero los que son bordes se van a acercar a 0. Entonces se va a acercar a 0, este me va a dar 0, este me va a dar más bajito, este me va a dar más bajito, y voy a tener esto de acá. Entonces aquí lo estoy haciendo con una esfera. Miremos que con la esfera me resalta estos bordes de acá. Se van a ver más oscuros porque a medida que me acerco al borde, el producto punto me va dando más bajito, me va dando más hacia el 0. Y mientras más estoy acá de frente de la cámara, más me va a dar parecido al 1. Entonces acá... Profe, ya tengo una duda ahí. sí. Y uno puede tomar lo contrario a los bordes, como para hacer que todo sea negro, por decir algo. Sí, claro, ya sería 1 menos esta operación de acá. Ok. Y ya entonces, bueno, para hacer esto, el código es que desde el input vamos a utilizar otras palabras reservadas nuevas. Vamos a utilizar World Normal y ViewDir. World Normal contiene, así como VTexture contiene la información del mapa V de ese objeto, el World Normal contiene la información de los vectores perpendiculares de ese objeto, y ViewDir contiene la información de la cámara. Entonces vamos a ver cómo se vería esto en los shaders. Voy a pasar acá a otra escena, que es esta de acá. Entonces acá voy a tener el personaje y tengo también un cubo que ya les muestro por qué lo utilizo. Y quiero que veamos este cubo de acá. Entonces miremos que shader tiene este cubo. Y este es Custom Borders Mapas. Aquí está. Entonces miremos acá nuevamente. En el input tengo que declarar el V de la textura, los vectores perpendiculares y la dirección de la cámara. Y miremos que estoy haciendo algo muy extraño, y es que le estoy diciendo: póngame en el albedo, póngame en el color del objeto la información del mapa normal. ¿Qué implicación tiene eso? Pues esto eran vectores y estos son colores, pero de fondo pues ambos vienen siendo un float 3. En ese float 3 el X viene siendo el R, el Y viene siendo el G y el Z viene siendo el B. Ya que siguen siendo un float 3, cuando yo le paso un vector a un albedo, lo que le hace tomar es la cantidad que tenga en el vector en X como rojo, lo que tenga en el vector en Y como verde, y lo que tenga en el vector en Z como B. Entonces miremos cuál es el resultado, y es este de acá. Entonces miremos que la cara de atrás se ve completamente azul, la de la derecha se ve completamente roja y la de arriba se ve completamente verde. Porque si pensamos en este cubo de acá, el vector perpendicular de este cubo en esta carita de acá vendría siendo, esperen, para poder como señalarla, el vector perpendicular en esta cara es este de acá. Bueno, tiene más sentido que lo haga con un cilindro. Huele acá. Yes. Listo. El vector perpendicular a esta cara verde es un vector que va hacia arriba. ¿Cómo son los componentes de este vector, de este que tengo acá señalado? En términos de IJK, ¿cuánto tienen I? Nuevamente tengo este cubo. Sería como 0, 1, 0. Exactamente.
Entonces, como este es el vector perpendicular, este de acá, tendría 0 en Y, 1 en Y y 0 en J. Como resultado, vamos a escribirlo acá, 0, 1, 0. Si lo miramos en colores, estoy diciendo que tiene 0 de rojo, 1 de verde o 100% de verde y 0 de azul. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que la cara va a ser completamente verde. En cambio este de acá sería 1, 0, 0, así que va a ser completamente rojo, y este de acá 0, 0, 1, así que va a ser completamente azul. Estos de acá pues se van a ver extraños porque me van a dar valores negativos y los colores negativos pues no existen. Entonces, Profe, pero ahí tiene en cuenta el ángulo de visión de la cámara. no, aquí solo estoy dibujando los normales. Ajá. Ya. Y si dibujara una esfera con este mismo shader, que era este de acá, entonces va a ser muy diferente porque la esfera sí presenta cambios mucho más suaves. Vemos que acá la esfera entonces tiene un azul muy fuerte acá, pero empieza a hacer un gradiente hacia el verde porque los vectores empiezan a pasar suavemente para acá, y lo mismo hacia el rojo. Este shader que les estoy mostrando acá es común que se utilice en el desarrollo de videojuegos cuando llega un modelo nuevo, para verificar que las normales de ese modelo sí quedaron bien hechas. Si las normales del modelo quedaron bien hechas, entonces vamos a percibir este cambio suave que estamos viendo acá. Si en algún momento la normal de un modelo quedó mal hecha, ¿qué va a pasar? Que va a haber un corte brusco o un cambio brusco de color en el modelo. Entonces este es un shader que es muy sencillo de hacer, miren que es supremamente cortico, pero que es muy útil porque nos va a permitir inspeccionar los modelos de forma muy rápida y muy superficial. Ahora, si quisiéramos ver estas caras de acá también iluminadas, ¿qué podríamos hacer? Podríamos decirle calcúleme el valor absoluto de esto, de modo que estas caras de acá también sean iluminadas, ¿cierto? Pues ahí ya no serían caras oscuras, sino que esta cara y esta cara pues me van a quedar iguales, porque estoy calculando el producto estoy calculando el valor absoluto de ellas. ¿Dudas hasta ahí? No. Listo. Bueno, con esto igual hay muchos efectos que se pueden hacer. El solo hecho de yo tener acceso a las normales del objeto pues ya me permite hacer operaciones diferentes. Ya nuevamente depende mucho de la creatividad de cada uno. Y ahora miremos el otro dato que me entrega, que es este que se llama ViewDir. Entonces ahora lo mismo, voy a utilizar en el color, voy a renderizar la vista de la cámara. Entonces miremos que este es un cubo, pero el cubo está cambiando de color dependiendo yo desde donde lo mire. Entonces aquí el cubo es azul, pero cuando lo miro desde acá el cubo es rosado, luego el cubo es rojo. Cuando lo miro desde acá el cubo es verde, cuando lo miro desde acá el cubo es azul, aquí el cubo es completamente verde, y así sucesivamente. Por acá el cubo va a ser un valor negativo, por acá haría ser rojo, estaría por acá, porque este es el eje X. Entonces miren que si yo me paro en el eje X lo voy a ver rojo, si me paro en el eje Y lo voy a ver verde, y si me paro en el eje Z lo voy a ver azul, o puedo ver combinaciones de él. Pero miren que ya puedo hacer yo objetos que reaccionen a la dirección de la cámara, y eso es algo muy interesante. O sea, yo podría ponerle lo mismo, creamos en lugar de este, creemos una esfera, pongamos esto acá en la posición 0, 0, 0, está muy lejos, 1, 2, y este lo mismo, 0, 2. ¿Ahí qué script estás utilizando, Gio? ¿Qué script estoy utilizando? Sí, pues que shader. Este que les acabo de mostrar, el que ya teníamos, que solo tiene estas líneas, solo que le cambié y ya estoy mostrando en el albedo, estoy mandando la dirección de la cámara. No, ya. Y pongamos esto un poco más grande, y nuevamente voy a hacer el mismo truco ahorita y le voy a calcular el valor absoluto.
y ya vamos a tener nuevamente un objeto que reacciona diferente dependiendo yo desde donde lo mire. Pero asimismo pues yo podría tener cambios, de modo que yo si lo veo desde acá pase algo, o si lo veo desde acá pase otra cosa. Pues de hecho voy a hacerlo en este momento. Vamos a poner unos condicionales por acá. Voy a guardar esto en un float 3, lo voy a llamar dirección y guardé esto de acá. Y si dirección es menor a punto R, que sería el primer valor, o inclusive puedo decirle punto X, también funciona, es menor a 0, quiero que en el albedo me ponga algo, que me ponga un color completamente rojo, y de lo contrario que me ponga un color completamente azul. Profe, ¿y puede poner como texturas? Exactamente. Entonces miremos que acá pasa esto de acá, pero ahora sí podemos hacerlo ahora más complejo y podemos empezar a agregar la información adicional a esto. Podemos traer dos texturas, voy a llamarlas muy creativo, textura 1, textura 2. Les voy a hacer su respectivo sampler. Y acá me traigo este. Bueno, aquí realmente sería 1. Este sería 1. Dos, y tengamos el del 2. Y ahora me hago el text 2D. Voy a llamar a este C1, C2, textura 1, textura 2, sube de la textura 1, sube de la textura 2, ahí ya está. Y le diré que me ponga la textura C1, si lo veo desde la izquierda, pero que me ponga la textura C2, si lo pongo desde la derecha. Entonces miremos que aquí ya vamos a tener un comportamiento diferente. Voy a agregarle aquí unas texturas. Aquí le voy a agregar esta textura y acá le voy a agregar esta textura. Entonces miren que si lo veo desde acá, ya lo veo completamente con esta textura. Y de acá lo veo con esta textura. O podemos hacerlo diferente para que la transición no sea tan brusca. Podemos hacerlo con un LERP. Miremos acá el comportamiento que estamos teniendo. Entonces ya aquí yo podría decirle, no, lo que voy a hacer es que voy a tener que el albedo va a ser igual a un LERP entre la textura 1, la textura 2 y la dirección en X de la cámara. Aquí tengo un inconveniente, hagamos una operacióncita matemática acá. Esto me va a dar un valor, digamos, entre menos 1 y 1, por así decirlo, mientras que el LERP recibe de 0 a 1. Es decir que yo necesito tomar algo que tiene estos valores que puede ir desde menos 1 hasta 1 y necesito mapearlo para que vaya solamente desde 0 hasta 1. O sea, necesitaría como que este de acá me quedara acá, pero que este me siga quedando acá y que cualquier otro valor intermedio pues se calcule así. Pues esto es lo que se conoce como un remap. ¿Qué operación matemática podría yo hacer para eso? Sumo 1 y divido entre 2. Muy bien, José. Entonces aquí más 1 dividido 2. Para los que no les quedó muy claro, cuando yo sumo 1 ya no me queda de menos 1 a 1 sino de 0 a 2, y cuando divido entre 2 me queda de 0 a 1 nuevamente. Es una operación matemática muy común. Y bueno, entonces aquí dirección más 1, aquí en vez de dividir por 2 puedo multiplicar por 0.5 y le voy a hacer un clamp de 0 a 1, de modo que nunca me dé valores menores a 0 ni mayores a 1. Y aquí hago el LERP con X, punto y coma. Y ya acá tengo
un efecto, pero esto no es lo que esperaba. Porque es esto de acá. Y acá ya tengo, miremos que es una transición entre dos texturas, pero esa transición entre dos texturas no viene definida por un factor como lo hemos hecho antes, sino dependiendo de yo donde la mire. Entonces la miro desde acá, veo una textura, la miro desde acá, veo una combinación de ambas texturas, y la miro desde acá y veo otra textura diferente. Entonces miremos que acá ya es una, pues o sea, nuevamente depende mucho de la creatividad que le pongan al efecto, pero hay muchos efectos ya que se pueden hacer dependiendo yo desde donde lo estoy mirando. Profe, yo tengo una duda ahí. Sí, Y por ejemplo, yo puedo hacer que la capa no se superponga, sino que por ejemplo se multiplique, pues como diferentes tipos de capa en esa pequeña transición. sí, pero ya ahí no sería hacerlo, pues yo aquí como utilicé la operación del LERP, lo que estoy haciendo es una suma, en este caso suma y multiplicación y resta. Pero claro, pues yo pude haber no hecho un LERP, sino haberlo operado diferente dependiendo de... O sea, depende del LERP, pues, de lo que Sí, uno le ponga ya, ahí. eso, ya que hagas otra operación diferente. Ok. E inclusive pues podemos combinar esto con máscara, entonces que eso solo pase en una parte de acá, ¿cierto? Pues muchas cosas que se pueden hacer realmente. Lo más importante es que entiendan que uno puede acceder a esa información, que se llama la dirección de la cámara o a los vectores perpendiculares. Claro para todos hasta acá. Sí, sí. Listo. Entonces bueno, ahora ya vimos este efecto de acá. Ahora voy a ocultar esto, voy a volver a crear otra esfera diferente y hagamos algo diferente acá. No era este, aquí. Voy a ponerle un shader para encontrar los bordes y vamos a ver el resultado. Este es solo bordes, debe ser este de acá. Y miremos acá, este es el resultado de cómo se vería cuando yo le pongo los bordes. Voy a ponerle los bordes pero invertido y sería aquí, este de acá. Miremos cómo son esos códigos. Cuando yo quiero encontrar los bordes, lo que yo debo hacer es encontrar el producto punto entre estos dos vectores de acá. Esto fue algo que yo modifiqué para hacer un ejemplo en la clase. Y en este que estamos viendo en este momento es, bueno, nuevamente acá, ahí ya está, es el producto punto entre lo que ve la cámara y el vector perpendicular del mundo. En este caso, como quiero encontrar el opuesto de los bordes, pues le estoy haciendo uno menos, y en este caso lo que son bordes me queda blanco y lo que no son bordes me queda negro. Ahora pues yo podría empezar a poner umbrales, que sería este de acá. Miren ahora que este ya es un renderizado como más toon, y lo interesante es que depende como la operación depende de la cámara. No importa yo desde donde vea la esfera, miren que siempre le estoy detectando los bordes. Entonces, como hice este efecto que están viendo acá de esta esferita, lo que hice fue poner un condicional y decirle que si los bordes eran menores a .35 pusieran 0, pero que del caso contrario pusieran 1, y ahí ya está. Y el grosor de los bordes pues dependerá de este número que yo ponga acá. Con .5 pues va a ser un borde mucho más grueso, con .15 pues va a ser un borde mucho más delgadito. Que eso pues lo puedo serializar de modo que sea un parámetro que yo maneje como una propiedad. ¿Preguntas hasta ahí? Listo, entonces ahora les pregunto yo algo a ustedes. Si yo quisiera hacer un efecto que fuera un rim light, que es como ese efecto que ponen muchos juegos, miremos acá. Bueno, pues de hecho aquí lo tienen con personas, pero acá más o menos se nota pues que es una luz que está ocurriendo acá en los bordes, como esto de acá.
con esto que acabamos de ver y con lo que ya conocemos, si fuéramos a hacer un efecto rim, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Sumando. Sumando sería una forma, sí. En este caso, como estamos manejando materiales PBR, el material PBR tiene ya una forma de simular una emisión de luz. ¿Cuál es ese parámetro? Emisión. Emisión, exacto. Entonces yo podría, en vez de pasarle los bordes acá, yo podría pasárselos a la emisión de la luz. Pues digamos, hagamos un ejemplo acá muy rápido. El albedo, ¿qué? Por ejemplo, para el del círculo ese que mostraste ahí en la imagen sería pasarle, en lugar de esos bordes así, pasarle una textura a la emisión. No, pero la emisión, la textura la debería tener el albedo. Y Ok. y la emisión lo que tendría serían los bordes. En este caso uno menos los bordes, porque los bordes recordemos que son como se calcula en blanco hacia mientras más el centro esté. En este caso lo quiero al revés. Uno menos bordes multiplicado, digamos, por un color rojo. Entonces digamos algo como esto. Eso sería un color rojizo. Y miremos que ya aquí tengo un efecto en el que él está brillando, pero lo que le están brillando son solamente los bordes. Y ya pues yo podría igual hacer unos bordes más corticos o más largos dependiendo de la operación que yo utilice. Voy a guardar esto acá y voy a hacer una operación rim elevado a la 5. Y aquí ya tengo un rim mucho más puntual, una luz que brilla por acá, o lo hago a la 2 que no sería tan, y ya quita. Entonces miremos, este es el resultado de acá. Esto que acabamos de ver de elevarlo es una forma de convertir una línea a una curva. Recordemos que tenemos valores que van desde 0 hasta 1. Entonces yo normalmente tenía, digamos, y igual a x, tenía esto. Hagámosle un zoom a esta parte de acá. El cambio del borde era un cambio lineal, o no era borde o era borde, y empezaba a hacer esa transición lineal aquí. Pero en el momento en que yo le digo, no, vengan, yo quiero que me eleve esto al cuadrado, ya el comportamiento es diferente, porque al principio casi no se va a notar, pero luego se va a notar mucho por acá, ¿cierto? Cuando ya estoy por acá. Y si lo elevo a las 5 como ahorita, se nota mucho más. Al inicio casi no se nota y luego en un momento a otro se empieza a notar mucho. Entonces es una forma de, nuevamente, nos ayudamos con la matemática para lograr diferentes efectos en lo que queremos. Aquí ya está el resultado diferente. Y listo, no quiero emitir rojo, quiero emitir una especie de morado. Entonces acá está y ahí lo tenemos. Quiero que sea más fuerte, voy a multiplicar esto por una magnitud diferente. Entonces ahí está el resultado emitiendo una luz super morado. En este caso sí me sirve un exponente más grande. Y ahí ya tenemos nuestro efecto tipo rim. Y aparte pues podemos empezar a jugar con... Voy a devolver este shader como estaba. Con diferentes resultados. Entonces aquí... bordes que habré hecho mal. Bueno, algún daño le hice a este shader. Bordes menor a 25 C. Nunca le pasé el albedo. Punto albedo igual a C. Ajá, exacto, gracias José. Y ahora miremos entonces otras cosas que podemos hacer con esto. Pues podemos tener para el personaje. Entonces podemos tener los bordes, aparte de tener los bordes, entonces podemos tener, bueno, los bordes con el umbral, podemos tener los bordes con un rim como acaban de ver acá. Entonces ya tiene el albedo, tiene la textura y puedo emitir una luz acá. Este se utiliza mucho en los videojuegos para decir cuál personaje está señalado. Entonces yo señalo un personaje y le ponen un borde de un color. De hecho League of Legends, por ejemplo, juega mucho con los bordes. El borde del personaje que uno señala es de un color,
el borde del personaje que uno señala para atacar es de otro color. Cuando un personaje va a atacarlo a uno, el borde de ese personaje cambia de color, no sé si lo han notado. Pero cuando un personaje lo señala a uno para atacarlo, el borde de ese personaje cambia. Entonces acá ya podemos jugar con diferentes colores. Hay muchas No me cosas sabía que- ese pro tip. No, ¿cómo así? No miran. Sí, no hablamos. No. Yo viendo a la gente atacarme y pegarme no. Ahora, bueno, podemos hacer muchos otros shaders. Ya les muestro acá otros que tengo acá. Puedo hacer, digamos, un pulso. Entonces miremos con un pulso. Este es un shader que se utiliza normalmente cuando hay un objeto que uno necesita tocar. Digamos hay una llave, yo necesito que el jugador tome una llave. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone un pulso, que es que los bordes están titilando. De modo que yo entienda, ese es un objeto de interés. Esto parte del concepto, esto ya es pues como muy desde el concepto evolutivo. El ojo humano evolucionó, pues y la mayoría de ojos evolucionaron para detectar el movimiento con mayor facilidad. De hecho, por ejemplo, ahí se me perdió el mouse, yo no veo el mouse y yo lo muevo y ya ahí detecto el mouse, porque el ojo está hecho para detectar movimiento con mayor facilidad que lo que está quieto, pues porque los depredadores se movían, entonces el ojo pues tenía que estar como muy atento a lo que se moviera. Y bueno, asimismo pues podemos utilizar esos conceptos, y si queremos que el jugador note algo, podemos causar cierto movimiento dentro de él. Esta es una forma de hacerlo. En este caso es el mismo emission que les había mostrado ahorita, pero en ese emission lo estoy multiplicando por una onda senoidal, de modo que tengamos este comportamiento de acá. ¿Y qué otro tengo acá? Borde pulso. No, creo que esos eran todos los que tenía hasta ahora. Profe, ¿puedes mostrar por favor otra vez el script de ese pulso? No, ese no. De hecho, ese es uno de los ejercicios sugeridos para que practiquen, por eso no lo muestro como código. Supongo, José, sí. Listo. Ahora, bueno, ya vimos el concepto de bordes, ya vimos todo lo que podemos hacer con él, vimos el concepto de curvas para ayudarnos a que el comportamiento de esos bordes sean diferentes. Y acá habían unos ejercicios que nuevamente eran sugeridos. En este caso pues ya no los van a trabajar a menos de que los necesiten por el efecto final. La razón de esto es porque tenemos un tiempo muy limitado para que trabajen en ese proyecto. Entonces ya no les pondré más tareas. Si quieren hacer los ejercicios pues obviamente pueden hacerlos, pero no tendrán nota. Y más bien piensen cuál de estos shaders que estamos viendo les sirve para el efecto final, y ahí sí en ese momento empieza a practicarlo. ¿Dudas hasta acá? Ah, pero ¿cómo así? O sea, el hecho de hacer esto no tiene nota. Exactamente, no tiene nota. Estas tareas de acá no tienen nota. A mí, no, de hecho a mí lo que me sirve, a mí para la que me servía el pulso era para el juego, pues para el mundo este que te he mostrado, pero pues tengo que mirar entonces cómo hacerlo. Exactamente, sí. Pero eso, y ahí vendría siendo donde lo practica, y ya pues la nota se verá reflejada en forma del proyecto final, obviamente. Ahora, ¿alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente tema? Profe, perdón, ¿cómo se le aplican estos shaders a las partículas? ¿Cómo se la...? Pues vos, cualquier shader que hagas se lo puedes... Pues en este caso esto normalmente pues se refiere más como aplicado a un personaje, pero igual vos le puedes crear cualquier partícula, particle system, y puedes ponerle acá un mesh. Sí, Y yo ese- incluso estoy haciendo los efectos con mesh. Y a ese mesh le podemos aplicar este de acá. Le pondré un mesh diferente, que sea una esfera. Por acá voy a tener una esfera. Listo, aquí está. Y voy a quitar este personaje acá, y a esto le pondré una textura diferente. Yo lo puedo dejar así. Y pues en este caso ahí ya pues inclusive también se lo puedes poner a una partícula del shader, solo que no le afectaría igual el color, pues se nota mucho más en este caso así. Y ya aquí pues le podemos poner todos los parámetros pues que hemos visto, pero si miramos pues cada uno de ellos tiene ya el shader de los bordes pues en este caso. O si hiciéramos otro shader como que depende de la cámara o así, pues también se lo podemos poner.
pero realmente estos en particular que estamos viendo tiene mucho más sentido aplicarlos a personajes que a objetos. Aquí después le cambio, aquí le pongo un exponente menos alto para este y le pongo una velocidad más alta de pulso, y ahí pues ya tenemos un objeto pues que sí tiene su shader. No sé si eso responde un poco la pregunta de José. Sí, profe, gracias. De Ángel, qué pena. Pues José también se llama, pero Ángel es el nombre oficial. Listo. Ahora, siguiendo, ¿alguna otra pregunta de este tema antes de pasar a transparencia? Sigamos entonces. Bueno, ahora para transparencia primero vamos a hablar de un concepto que se llama render queue. El render queue es el que nos dice en qué orden se van a renderizar los objetos. Entonces cuando creamos un shader, siempre que creemos un shader, vamos a ver que aparece este modificar acá que dice render queue. ¿Cómo funciona cuando yo tengo dos objetos en el mismo render queue? Pues lo que va a pasar es que se va a renderizar cuál primero, el que esté más adelante. En este caso la pared debería renderizarse primero que el objeto. Sin embargo, miremos acá, al muro le puse un render queue de 3000 y al personaje un render queue de 3001. Como resultado, el personaje se ve como si estuviera adelante del muro. Y acá el render queue del muro era 3000 y del personaje 2999, y pues el personaje no se va a ver adelante del muro. Inclusive pasaría lo mismo si el personaje tiene 3000. Eso se utiliza para varios efectos, incluyendo pues el ver al personaje delante de las paredes, por ejemplo, entre otros. Se utiliza también para simular grietas que hay en el piso, pero esto, si alcanzamos a verlo, lo vemos más adelante. Ese es como los efectos que usan en el espectador del Counter-Strike, que se ven como las siluetas atrás de los muros. Es posible, pero como solo se ven las siluetas, pensaría yo que tienen un shader de detección de bordes y una cámara que solo ve ese shader de detección de bordes, una cámara separada. Yo creería que utiliza dos cámaras. Okay. Pero sí, pues podría ser una forma de hacerlo, podría ser esa, tener este con su shader de bordes, ponerle los dos materiales, el otro material sí con un render queue más alto y el otro render queue normal, podría también funcionar. Ahora hay unos render queue que ya vienen definidos por defecto, que son, digamos, en qué orden se van a renderizar los objetos. Lo normal es que los objetos opacos se rendericen en el 2000, mientras que los objetos transparentes en el 3000. ¿Por qué hacen esto? Esto garantiza que los objetos transparentes se rendericen después de los opacos, y como resultado, cuando yo renderizo esto, como este ya estaba renderizado, puede que quede detrás de mí y se va a ver tanto este como este, mientras que si yo hago el cálculo del transparente y luego el cálculo del opaco, yo hice el cálculo del transparente sin considerar que atrás había un opaco, y este de acá simplemente me va a quedar completamente adelante de este de acá. Pero nosotros mismos pues podemos modificar ese render queue desde ahí, e inclusive desde acá, desde el shader. Entonces miremos acá, yo puedo crear unos tags cuando voy a crear un shader transparente. Aquí cuando le digo queue transparent, él automáticamente me lo va a poner en 3000. O yo podría poner aquí queue igual a 3000 y funciona exactamente igual. Transparent es un label que él ya tiene definido como un 3000 por dentro. Cuando algo es transparente, lo normal es que ignoremos los proyectores. Y aparte, aquí ya podemos manejar diferentes tipos de renderizado. Eso lo manejamos de hecho acá específicamente en el Surface. Entonces miremos que acá le decimos cuál es el método que estamos llamando, cuál es el modelo de luz y aparte cuál es el tipo de transparencia que vamos a manejar. Este de acá que están viendo es el shader como base para hacer una transparencia. Y ya como le puse transparencia a mi shader, ya por fin puedo utilizar el O.alpha, que hasta ahora no habíamos podido utilizarlo. Aquí hay alguna pregunta, no, listo. Entonces Sí. pasemos. Sí. Profe, los blends, ¿cómo influyen, digamos, en el Surface Shader? Los blends, ¿cómo influyen? Ya. O sea, bueno, por aquí no tengo el modificar. Por ejemplo, el blend 1 menos alfa y eso.
Listo. Ya vamos, entonces pasemos a esta parte de acá. Pongamos, aquí tengo un shader en el que solo estoy renderizando los bordes y el resto es transparente, pero entonces pasemos acá a un shader más básico. Creemos acá una esfera y vamos a trabajar con esta esfera. Voy a duplicar este shader que se llama base. Voy a crear un material con este shader y ya se lo puse a este de acá, y acá voy a manejarle, bajarle el alfa. Para que esto lo notemos, le voy a poner acá atrás un cubo. Entonces veremos que el cubo está atrás de la esfera, aquí, y ahí este sería pues como el resultado. Listo. Ahora miremos lo que nos pregunta Sergio. Acá en este shader yo puedo hacer unas modificaciones. De hecho, miremoslas acá. Blend 1 minus alfa, que es lo que ellos llaman el blending. Entonces miremos que acá él me permite modificar cómo va a ser esa transición con la, pues cómo va a ser el comportamiento de esa transparencia, siendo lo normal un 1 en donde simplemente el alfa se va a comportar pues como modificando el alfa directamente, pero miremos que aparte yo tengo otras operaciones que yo le puedo hacer acá. Entonces él acá de hecho nos muestra unos ejemplos. Acá este es un tipo de blend, este sería 1 menos el alfa del objeto, que sería este de acá. Acá en cambio, por ejemplo, están manejando un corte, aquí este es un corte suave, mientras que acá, por ejemplo, están manejando un corte brusco, un clip, con el alfa menos el valor del corte. Acá, por ejemplo, le están aplicando alpha to mask, no recuerdo este que hace, pero bueno, eso lo modificamos acá en el path. Vamos a poner uno para el ejemplo y los vamos viendo funcionando. Entonces esto sería poner este código y esto sería ponerlo después de los tags acá. Listo, entonces aquí este es el normal, no cambia absolutamente nada. Y ahora vamos a probar los diferentes blends que tenemos acá. Entonces vamos a cambiar acá. Y en este caso el cambio cuando lo hacemos acá es que está haciendo una transparencia premultiplicada. En este caso creo que alguien falta por silenciar el micrófono. Sí, Santiago creo. Listo, entonces miremos acá cuando lo manejamos de forma premultiplicada, creo que lo que implicaba, por eso me va a tocar repasar para responderle bien a Sergio porque no recuerdo justo ahorita todos los parámetros. Creo que la transparencia premultiplicada tenía una ventaja de optimización porque se hacían los cálculos a priori, pero tenía una desventaja entonces cuando el objeto tiene una geometría compleja, porque nos puede pasar lo de que se renderizan los objetos que están atrás a menos de que le hagamos una pasada adicional. Pero yo creo que para responderle bien a Sergio me va a tocar volver a revisar cómo funciona esto porque hace mucho no los utilizo. Pues por ahora les muestro que existen diferentes cambios, pero me va a tocar revisar y se lo respondo en la próxima clase cómo se comportan, porque acá de hecho no estoy notando suficiente cambio. Sí, pues de hecho no sé si estoy haciendo algo o no estoy modificando absolutamente nada, no estoy seguro. No, déjame Sergio, lo reviso y te respondo en la próxima clase. Ok. Listo. Ahora dejémoslo entonces en el que es por defecto, que es este de acá.
Pero de hecho estos blends son los que uno modifica, por ejemplo, para hacer un proyector o una calca diferente, sería con estos parámetros. Pero sí, lo reviso y en la próxima clase lo respondemos. Ahora en este caso de acá lo que tengo es una modificación de hecho, bueno, igual por acá de ajustar acá, como tenía el alfa justo en la mitad, creo que no se iba a notar. Creo que acá el source menos alfa, ¿dónde están los otros? Aquí tengo este. Aquí tengo source alfa, bueno, source alfa. Menos el source alfa, 1 menos el destination color, 1 menos source color. Yo creo que este, por ejemplo, debería depender es del color, no del... No, estoy equivocado. Listo, bueno, sigamos. Ahora acá en estos, después de modificar los tags, aquí en este caso pues lo que hacemos es siempre que queremos modificarlo, modificamos acá aplicando el alfa. Nosotros podemos utilizar el concepto que hemos visto de máscaras para hacer algo como esto. Entonces en este caso tengo un plano, ese plano tiene una máscara que es esta textura que la debo tener por acá. Bueno, pues de hecho esta de acá funcionará para el ejemplo. Entonces miremos que acá, por ejemplo, tengo una esfera en la que esa esfera me está poniendo una transparencia, pero me está poniendo una transparencia en unas zonas específicas que tienen movimiento. Entonces acá estoy combinando varios conceptos que hemos visto. Esta es la máscara que tiene. Esta máscara me está diciendo que donde sea blanco se vea el color original y donde sea negro se vea completamente transparente. Y aparte pues le estoy poniendo una velocidad para lograr ese efecto de acá, y ya aparte pues le estoy poniendo algún color. Asimismo puedo tenerlo este de acá es un shader que se utiliza como el básico para los hologramas. En este caso lo que se hace es que se dibujan los bordes como los encontramos ahorita. De hecho aquí pues estoy controlando el exponente como lo vemos también ahorita, y donde sea el centro es completamente transparente, y donde no sea el centro sino que sean los bordes pues no se va a ver transparente, sino que se van a ver los bordes. Inclusive puedo empezar a combinarlo con diferentes conceptos que hemos visto, como acá. Y en este caso voy a tener la máscara, pero este pensé que tenía textura. Textura de la máscara, sí, este sí. Este sí es. Entonces le puedo poner acá la textura, que en este caso digamos que sea esta textura de acá. La máscara, pues digamos que esta acá sea la máscara. Y aparte pues tiene unos bordes resaltados. No, este hecho creo que no está haciendo nada, no le puse bordes a este. Pero ahí tenemos el modificador. Entonces tenemos una textura que está en movimiento con una máscara, bueno de hecho es la máscara la que está en movimiento, y la máscara me indica qué partes van a ser transparentes y qué partes no. Y ese sería el resultado que estamos viendo acá. En este caso solo estoy renderizando la cara de adelante. Para estos efectos de pronto tendría sentido renderizar la cara de atrás, porque aquí da una impresión como de que fuera plano, porque no pareciera que se estuviera esto, pero es porque se está viendo no se está viendo desde atrás la cara. Y bueno, pues nuevamente ya es empezar a combinar un montón de efectos. La idea es que sean ustedes mismos los que lo hagan, pero pensemos en que este mismo concepto de acá, qué tal si esto lo multiplico por una máscara, o qué tal si lo multiplico por 1 menos una máscara, qué tal si a esa máscara le aplico desplazamiento, qué tal si detecto los bordes y pongo todo con transparencia excepto donde están los bordes. Ya es empezar a jugar combinando esos conceptos que hemos visto para lograr diferentes efectos, que es muy importante que cuando apliquen el efecto como este de acá, que hagan la corrección que les comenté en la clase pasada. En la clase pasada, que les comenté por Discord. Si miran Discord, me voy a traer Discord acá. Cuando uno aplica transparencia, no estoy en el que es, acá sí. Cuando uno aplica transparencia normalmente les va a pasar esto. Por ejemplo, miren que se ven los ojos, se alcanzan a ver partes de atrás,
las botas se ven por atrás, ¿cierto? El cabello se alcanza a ver por atrás y no es lo ideal es que se viera así. Para lograr eso, el cambio que van a hacer es poner este código que tengo acá señalado, este código que está en la diapositiva 6, que igual también se los puse acá en el Discord. Este código lo deben poner acá para que él sepa, para que él sepa que lo que va a ocurrir es que él va a renderizar el objeto, lo va a renderizar mal, lo va a renderizar como estamos viendo acá, pero luego ese comando pass lo que le dice es, venga, después de terminar de renderizarlo, vamos a renderizarlo por segunda vez, pero la segunda vez que lo vamos a renderizar, vamos a tener activa la bandera de Z-Write, lo que significa es que vamos a tener activa la bandera en la que vamos a considerar el eje Z para calcular la profundidad de los objetos, calcular qué objeto va a quedar ocluido con cuál, de modo que no nos pase esto de acá. Al yo ponerle esto en shader, el shader ya quedó, abro comillas, el doble de costoso, porque ese solo material se está renderizando dos veces, se renderizó y luego inmediatamente volvió y se renderizó. Todos los shaders a los que les pongamos un pass ya sabemos que van a quedar, abro comillas, el doble de pesados, porque se tienen que hacer dos cálculos sobre él. Sin embargo, si no hacemos esas dos pasadas, pues vamos a tener este problema de acá. Entonces es un costo pues que valdrá la pena incluir para poder solucionar esa clase de errores. Preguntas hasta acá. No. Listo. La idea es que practiquen este tema que acabamos de ver, pues para practicar eso tengo unos retos de clase, nuevamente no van a ser calificados. Sin embargo, vale la pena que los traten de hacer y que me vayan preguntando pues las dudas que tengan, porque realmente es un tema que no es complejo, pero que si uno no lo practica, pues va a ser muy complejo que lo tengan interiorizado. Quedo yo pendiente de repasar esta parte de las formas del blending para poder explicarlo en la próxima clase, que es mañana. Y por ahorita pues ya les dejo estos retos sugeridos para que los hagan para practicar. Nuevamente, si están cortos de tiempo, más bien prioricen el proyecto y solo hagan los que les sirvan para el proyecto final. ¿Alguna duda antes de irnos? Yo tengo dudas, pero es frente a, por ejemplo, el trail de uno de los efectos que estoy haciendo, entonces de pronto te la pregunto, no sé. Sí, eso, pues ya la idea es igual por respecto a los efectos, que me vayan preguntando. La idea es que nos conectemos al canal de voz. Si es muy compleja la pregunta, pues de hecho ya con varios me he conectado al canal de voz para responder las preguntas que tengan. En este caso justo pues tenemos que revisar es los horarios. Yo en el Discord voy a parar ya la grabación.